Continuamos con nuestras sesiones en esta maestría en gobiernos regionales y locales para nuestra asignatura de teoría del Estado. El Estado tiene una nueva agenda. El Estado lato sensu. Aquí o en Europa o en el África o en el mundo del Medio Oriente o el mundo árabe, el Estado tiene una nueva agenda. En el siglo XXI se marca una revolución comunicacional que hace posible que en todos los rincones de la tierra se comparta inmediatamente lo acontecido en otros escenarios. Sin duda que los efectos de la Segunda Guerra Mundial generaron la creación de organismos intergubernamentales con propósitos de fortalecimiento de la paz, donde el derecho internacional ha jugado un rol trascendente para la integración de los pueblos mediante tratados. La nueva agenda de los estados está principalmente signada por el desarme. Ya no podemos seguir gastando en pertrechos. Los estados organizan su presupuesto nacional para el desarrollo, que es distinto al crecimiento de sus variables macroeconómicas. El desarrollo que significa educación, salud para todos, justicia oportuna, certera, niveles de remuneración para alcanzar una calidad de vida adecuada conforme a los estándares internacionales. Ha ido ganando cada vez mayor atención en los foros internacionales el tema del desarme, evitando que los recursos fiscales se destinen a la compra de armas. Los estados se propusieron, de vista a los efectos funestos de las guerras, fomentar una cultura de paz. Nosotros, en el caso peruano, ¿qué no hemos hecho para alcanzar la paz y con ella el desarme? Tuvimos que ceder 1 kilómetro cuadrado de nuestro territorio llamado la zona de Tiwinza, para así cerrar una brecha con el país del norte que decía que era inejecutable el protocolo de Río. Y los garantes poco o nada hicieron porque se respete ese instrumento. Después de ser triunfantes o vencedores en 2 guerras, sin embargo, para cerrar ese capítulo de oprobio, tuvimos que ceder ese kilómetro cuadrado. Y con el país del sur queremos cerrar toda brecha. Nos une todo. Solo nos desune un episodio lamentable de una guerra de 1879 que tuvo un tratado de 50 años después que ha querido interpretarse de manera sesgada por parte de la clase política chilena. Por eso es que, agotados los medios pacíficos de los arreglos que supone un desencuentro entre los estados, ¿cuál es la coordinación y la negociación diplomática, la mediación, el arbitraje, los buenos oficios de otros estados? Agotado todo eso, y siendo que la República del Sur insistía en que los convenios pesqueros de 1852 y 1856 eran de límites marítimos, y no lo son, es que hemos ido a un organismo internacional como la Corte Internacional de la Haya para que zanje este problema. Nosotros hemos entrado convencidos de que el desarrollo es incompatible con el armamentismo. Evidentemente que hay instrumentos que
garantizan esta voluntad de paz entre los estados. Y es que después de la guerra, de la Segunda Guerra, no quiere decir que hoy mismo no hayan guerras, sí las hay, pero no que involucren al globo. Son lamentables las guerras existentes ahora mismo. ¿Cómo no? Por la Franja de Gaza, entre Palestina e Israel, es una guerra. ¿Cómo no? Las que están librándose aparentemente entre Corea del Norte y Corea del Sur. Pero estas dos guerras que marcaron, cuando finaliza la segunda, con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, hizo pensar a los estados en la necesidad de celebrar convenios que ya se venían negociando desde 1864, pero que eran incumplidos. Los convenios de Ginebra, de San Petersburgo, de La Haya, pero en el siglo pasado se suscriben los convenios de Ginebra, después de la guerra segunda, que fue del 39 al 45. Y lógicamente las Naciones Unidas han promovido protocolos que explican mejor, que explicitan mejor los convenios de Ginebra. Nos estamos refiriendo a los protocolos de 1977, 2003 y 2005. Porque, ¿qué cosa es la integración? Sino que las manecillas de reloj de la historia se mueven en esa dirección. Desde mediados del siglo XX, la integración política y económica de los estados hace que las comunidades tomen conciencia de la necesidad de un trabajo comunitario, solidario, para afrontar problemas que por su trascendencia requieren soluciones conjuntas. Nosotros mismos tenemos que mirarnos en el espejo de la Unión Europea. Aquí en América Latina, el Perú promovió, a través del embajador Vicente Cerro Cebrián, el Pacto Andino, celebrado en Cartagena de Indias en 1969, que después han pateado el tablero de la integración subregional andina las repúblicas de Chile y Venezuela. Es cierto, pero quedamos en espacio andino, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú. El Mercosur, que es ese espacio formado por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Y hoy vemos que las repúblicas árabes comienzan a tener una unidad y un ensamblaje. 54 repúblicas africanas hoy conforman ya la organización africana, que tienen vocería común en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy los acuerdos comerciales, las uniones aduaneras, los convenios de complementación económica demuestran que los estados se construyen en bloques para afianzar el desarrollo de sus pueblos. ¿En qué consiste en esta nueva agenda de los estados una seguridad internacional? Estar todos advertidos que el terrorismo es una amenaza. La comunidad internacional condena enérgicamente los actos de terrorismo. Está calificado como un delito común en todos los países y también está condenado en los tratados internacionales. La globalización condena el terrorismo. El libre mercado ha traído consigo un crecimiento espectacular entre los pueblos. Las desigualdades económicas y sociales deben superarse, porque la globalización también las trajo consigo, lo que estaría significando la raíz de las principales tensiones entre los estados, en esta llamada globalización social. En la actualidad no hay límites geográficos, ni en el tiempo ni en el espacio, para la violencia política y el terrorismo. Hoy mismo prendemos el cable, la televisión, y vemos que hay violencia a nivel global. La familia está en crisis y la violencia, desde la delincuencia común y a veces también desde los paramilitares que manejan algunos estados,
generan violencia. El desarrollo vertiginoso de la tecnología de las comunicaciones y el transporte han producido una extensión de la violencia, como el atentado del 11 de septiembre del año 2001. Esa mañana de septiembre del año 2001, pues el terrorismo golpeó al corazón del país más poderoso del mundo, Nueva York, el país de los rascacielos, símbolo de la grandeza y el poder en los Estados Unidos de Norteamérica. El World Trade Center, las Torres Gemelas fueron impactadas. Hoy no existen ya. Impactaron los aviones Boeing. Continuamos con nuestra de tales expresiones de la arquitectura moderna. Pero la agenda nueva de los estados tiene que ver con el cambio climático, la protección del ambiente, la necesidad de que no tengamos la capa de ozono cada vez más perforada, como hoy está. Existen consensos entre los estados de enfrentar la amenaza del calentamiento global. La Convención de Durban es el convenio marco de cambio climático. Se han producido varias cumbres, como la de Río, donde se suscribió el protocolo. Actualmente han firmado la Convención de Durban 195 países en todo el mundo. De Durban a Qatar, que fue la otra cita que se anuncia buscando consenso entre los estados para garantizar el ecosistema y no se dé el cambio climático como consecuencia de la basura nuclear y de la contaminación del ambiente. El protocolo de Kioto, en diciembre de 1997, se firmó este protocolo. Qué lástima que una nación poderosa como los Estados Unidos sea renuente a firmar estos instrumentos garantistas del medio ambiente. Hoy por hoy es el instrumento internacional más importante que permite implementar los acuerdos de la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992. Muchas gracias.